andan? Espero que bien. Bueno, miren, decidí hacerles un video tratando de hacer primero un repaso, una integración de lo que sabemos hasta ahora para ver cómo se van integrando todos los temas que fuimos viendo desde principio de año que empezamos a trabajar con cuadrática y cómo ahora eso lo integramos al nuevo tema que es de funciones polinomiales. Entonces yo hice un breve resumen que ustedes, para que lo tengan bien claro y bien relacionado. Por eso les puse, ¿qué sabemos? En primer lugar, nosotros habíamos visto que si tenemos una función cuadrática, por ejemplo esta, podíamos buscar las raíces. En este caso no había problema para buscar las raíces porque tenemos la fórmula resolvente. Y si buscamos las raíces con la fórmula resolvente y determinamos, por ejemplo, en este caso las raíces son 3 y menos 1, podemos expresarla en forma factorizada. O sea, expresar esto como un producto. Coeficiente principal por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Esto es muy importante porque lo mismo vamos a aplicar ahora cuando tengamos polinomios. Fíjense que acá es un polinomio de grado 2, le encontramos como máximo este polinomio tiene dos raíces reales. Acá están las dos raíces, listo, acá está la expresión factorizada. Generalizando, primero dijimos que todo polinomio de grado n tiene n raíces. O sea, si el polinomio es de grado 3 va a tener 3 raíces. Si es de grado 4 va a tener 4 raíces. Si es de grado 5 va a tener 5 raíces. El asunto es que esas raíces pueden ser reales, todas reales y todas diferentes. O sea, un polinomio de grado 3 con 3 raíces reales distintas. Las raíces pueden ser reales todas, pero con diferentes grados de multiplicidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una raíz un polinomio de grado 3 que tenga una raíz simple y otra raíz que sea doble. Esa raíz que es doble está funcionando dos veces como raíz. Por eso ahí tendríamos las tres raíces. Una que es como raíz dos veces. Y por último, sabemos que también podemos tener raíces reales y no reales. En ese caso, tengamos presente que las raíces no reales, lo único que nos va a interesar es que siempre van de a pares. O sea, yo no puedo tener una raíz que no sea real sola. O tengo 2, o tengo 4, o tengo 6. Por eso había una conclusión a la que llegábamos, que cuando un polinomio es de grado 3, por lo menos seguro tiene una raíz real, siempre. ¿Por qué razón? Porque si tiene alguna raíz que no es real, o sea, esas raíces que no son reales, lo sumo puede ser 2. La tercera que me queda es una solita, por lo tanto, no puede ser no real, porque las no reales van de a pares. Entonces, esa solita que me queda tiene que ser sí o sí real. Bien, todo esto está en el trabajo práctico, ¿eh? Ustedes cuando lo relean lo pueden resaltar, pero bueno, yo acá lo estoy poniendo como todo junto como para que ustedes lo puedan relacionar. Esto de las raíces también se cumplía en la cuadrática. En la cuadrática nosotros habíamos dicho, o sea, si es de grado 2 tiene dos raíces. Las dos raíces, ¿cómo podían ser? Las dos reales y distintas, como en este caso. Podría ser una sola raíz real, pero en ese caso tiene que ser doble, es doble. Y pueden ser no reales. Acá no me puede pasar que sea real y no real. Si no tiene raíces reales, bueno, son dos raíces no reales. A continuación nosotros decíamos que si un polinomio entonces está factorizado, las raíces las podemos identificar enseguida. Eso lo sabíamos desde las cuadráticas. O sea, cuando teníamos la cuadrática, la forma factorizada, ¿se acuerdan en los problemas? Donde de pronto me daban como dato la expresión factorizada de una. ¿Se acuerdan que yo les decía, trabajemos con la información que nos da la fórmula? Si a mí me dan la fórmula así, me la están planteando de esta manera, en forma factorizada, yo cuando miro esto ya me doy cuenta que los valores que hacen 0 a toda la función son los valores que hacen 0 este paréntesis o este paréntesis. Por lo tanto, las raíces son 3, que hace 0 esto, y menos 1, que es lo que hace 0 este paréntesis. Eso mismo lo vamos a llevar a las funciones polinómicas. Entonces, cuando el polinomio está factorizado, por ejemplo, yo les doy un polinomio así, y les digo, tengo este polinomio f de x, ya factorizado, expresado como un producto, fíjense que yo acá identifico enseguida que las raíces, los valores de x que hacen que toda la función valga 0,
van a ser los valores que hagan 0 estos paréntesis. X igual 3 es una raíz simple. X igual menos 1, segunda raíz que encuentro, simple. Y X igual 2, que en este caso es una raíz doble. Porque este paréntesis, al estar elevado al cuadrado, yo este factor lo tengo dos veces. Tengo X menos 2 por X menos 2. Obviamente estos paréntesis son los factores del polinomio. Y por lo tanto, acuérdense ustedes que los factores, decir factores y decir divisores es lo mismo. O sea que estos son los factores primos de este polinomio, ¿sí? Y por lo tanto son divisores del polinomio. También tengamos presente eso porque lo vamos a aplicar después. También vimos que cuando tenemos el polinomio ya factorizado, o si nos dan el polinomio factorizado, además de identificar las raíces, podemos también identificar rápidamente el conjunto de positividad y de negatividad, porque podemos hacer de manera bastante sencilla un gráfico aproximado. Todo esto ya lo estuvimos trabajando. Yo no corregí la tarea, no les voy a mandar la corrección, porque la corrección la hicimos en la clase virtual, explicando los ejercicios, así que si alguno no se pudo conectar, póngase en contacto con algún compañero que sí, como para poder estar seguro de que lo que está haciendo está bien, ¿no? Bueno, voy a volver a copiar el polinomio este acá, para hacer un gráfico aproximado y repasar cómo graficamos a partir de la expresión ya factorizada un polinomio. Decíamos que acá las raíces las identificamos enseguida. Decíamos que 3 es raíz simple, menos 1 también es raíz simple y x igual 2 es doble. Entonces, ¿cómo hago para graficar a partir de esta expresión? ¿Cómo hago para obtener un gráfico aproximado? Bueno, para esto acuérdense que teníamos que tener en cuenta un teorema que es muy obvio, que también lo tienen ustedes en el enunciado escrito en el trabajo práctico, que dice que si yo tengo dos raíces consecutivas, por ejemplo, si tengo, supónganse, bueno, voy a usar ya directamente esta expresión, a ver. Si tengo dos raíces consecutivas, acá puedo marcar las raíces, ¿no? X igual 3 es una raíz, X igual menos 1 es otra raíz, y X igual 2 es otra raíz. Estas son raíces, o sea que yo ya tengo de la gráfica 3 puntos, ¿sí? Entre dos raíces consecutivas, la función, me dicen, conserva el signo. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo que una raíz es 2 y tengo el menos 1, estas dos raíces son consecutivas, ¿no es cierto? O sea, porque entre medio de estas dos no tengo ninguna. Si las raíces son estas 3, después del menos 1 viene el 2. Tengo dos raíces consecutivas. Entre estas dos raíces consecutivas, lo que dice el teorema es que la función conserva el signo. ¿Por qué? O es toda positiva o es toda negativa, una de las dos. ¿Por qué? Porque si pasara lo contrario, o sea, si en algún momento la función viene siendo positiva y en algún momento pasa a ser negativa, eso estaría queriendo decir que yo estoy atravesando el eje de las X. Y si atravesara el eje de las X, estaría afirmando que acá hay otra raíz. Por lo tanto, como eso es un absurdo, porque yo ya sé que estas eran las únicas raíces, entonces tengo que concluir que entre dos raíces la función es o toda positiva o toda negativa. Conserva el signo, decíamos. Entonces, también tenemos que tener presente que cuando el grado de multiplicidad sea impar, en este caso cuando sea simple, o cuando, supónganse que el grado fuera grado 3, la función va a cambiar el signo a la derecha y a la izquierda de esa raíz. Ahora lo vamos a volver a ver. Y cuando sea de grado de multiplicidad par, la gráfica va a rebotar en esa raíz. Si venía siendo positiva, va a seguir siendo positiva, o si venía siendo negativa, va a seguir siendo negativa. Ahora vamos a reforzar ese concepto. Pero bueno, ¿cómo nos manejamos entonces? Sabemos que entre el menos 1 y el 2 la función o es toda positiva o es toda negativa. Entonces lo que tendríamos que hacer es ver qué signo tiene la función, esta función, entre el menos 1 y el 2.
si es positiva o si es negativa. Lo que nos interesa fundamentalmente es eso. Entonces, para eso, yo tomo un elemento de este intervalo, puede ser el 1, podría ser un medio, el valor que yo quiero, pero obviamente el valor más rápido para buscarle la imagen va a ser el 0, que está acá entre estas dos raíces, y me fijo cuál sería el signo de la imagen del 0. Si la x vale 0, la imagen del 0 sería 0 menos 3 por 0 más 1 por 0 menos 2 al cuadrado. O sea, esto me quedaría menos 3 por 1 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Y acá me doy cuenta que la imagen del 0, en este caso, es menos 12. Si la imagen del 0 es menos 12, supónganse que acá en estos tipos de ejercicios, por lo general, se toman escalas diferentes. De todas maneras, como este va a ser un gráfico aproximado, yo voy a respetar la escala en el eje X. Pero después, en realidad, lo que me interesa es la positividad y la negatividad de la función, ¿sí? Porque no puedo, con los elementos que tenemos, no podemos determinar cuál va a ser el valor mínimo de este intervalo o el valor máximo de este otro. Entonces va a ser siempre un gráfico aproximado. Sé que entre el menos 1 y el 2 tengo el 0, sé que el 0 tiene imagen negativa, eso quiere decir que entre el 1 y el 2 la función va a ser negativa. Ahora tengo que ver qué pasa antes del menos 1 y después del 2. Fíjense que en el menos 1, este paréntesis vale 0. Este paréntesis a la derecha del menos 1, o sea, para valores que sean más grandes que el menos 1, este paréntesis va a ser positivo. O sea, si la x vale, por ejemplo, 0, esto es positivo. Si la x vale, no sé, 2, esto es positivo. O sea, a la derecha del menos 1, esto es positivo. A la izquierda del menos 1, este paréntesis es negativo. O sea, si la x toma un valor que está a la izquierda del menos 1, por ejemplo, el menos 2 más 1 es menos 1. Quiere decir que en el menos 1, la función vale 0. El paréntesis es 0. A la izquierda del menos 1, esto tiene un signo, y a la derecha del menos 1, cambia de signo. Entonces, toda la función va a cambiar de signo a la derecha y a la izquierda del menos 1. Por eso es que cuando el grado de multiplicidad sea impar, como en este caso, la gráfica atraviesa el eje. En el 2, en cambio, fíjense que el mismo análisis que hicimos antes vale acá. O sea, en cuanto al paréntesis. En el 2 el paréntesis es 0, a la izquierda del 2 el paréntesis es negativo y a la derecha es positivo. Pero como está elevado al cuadrado, este paréntesis, siempre elevado al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Por lo cual, la función va a conservar el signo a la izquierda y a la derecha del 2. Por eso, cuando el grado de multiplicidad es par, la gráfica rebota. Llega a la raíz, se hace 0 la función y rebota. Y luego va a llegar al 3, y como el 3 tiene grado de multiplicidad impar, atraviesa. Bueno, esto mírenlo con mucho detenimiento, ya lo explicamos en la clase virtual anterior, lo explicamos en las clases, pero bueno, acá un repaso para seguir afianzando lo que significa esto. Y acuérdense que si hay algo que no se entiende, súbanlo como inquietud, que lo seguimos repasando, seguimos viendo ejemplos, ¿sí? Vemos otros hasta que nos resulte algo natural. Al principio cuesta un poquito, pero después en realidad van a ver que no es difícil. Pero bueno, las dudas son legítimas, si tenemos dudas, las subimos. Pero acuérdense que para que yo las pueda identificar esas dudas, ya lo hablé el otro día en un curso con los delegados, súbanlas al comentario del trabajo en clase. Ustedes vieron cuando tienen una tarea asignada en el trabajo en clase, tienen la posibilidad del comentario privado, a un costado a la derecha, y acá arriba tienen comentarios de la clase. Ahí es donde ustedes tienen que subir las consultas, porque ahí es donde yo trato de tener, de ir chequeando con cierta periodicidad que si hay preguntas para poder contestarlas. Si ustedes lo hacen en el comentario privado, yo recién veo eso cuando abro la carpeta de ustedes para corregir el trabajo, y por ahí ustedes entregan el lunes y yo entré el lunes para corregir porque no lo pude corregir antes, y bueno, y por ahí ya la respuesta llega tarde. Por eso es que les pido que lo suban a ese lugar. Insisto mucho en esto porque aunque lo dije muchas veces, hay gente que todavía no lo entendió. Bueno, espero que ahora quede claro. Una vez que tengo el gráfico, obviamente yo puedo identificar C más y C menos.
C más, en este caso va a ir del menos infinito al menos 1, esto ya lo sabíamos de cuadráticas, ¿no? Del menos infinito al menos 1, y va a ir del 3 al más infinito. Y C menos va a ir del menos 1 al 2, unión del 2 al 3. Bueno, hasta acá todo lo que ya habíamos visto. Ahora, a ver una pausita para borrar el pizarrón. Bueno, retomamos ahora, ¿no? El asunto ahora va a ser, nuestro problema ahora va a ser, si nosotros tenemos un polinomio, pero que no está factorizado, ya vimos que cuando estaba factorizado no había mayores problemas para poder graficar o para poder determinar C más y C menos, identificamos las raíces. El asunto es cuando el polinomio no está factorizado, ¿cómo hacemos para poder identificar las raíces, para poder identificar el conjunto de positividad y de negatividad? Bueno, ¿cómo hacemos en definitiva para factorizar este polinomio? Expresarlo, pues ya sabemos que cuando lo tengamos factorizado, el problema se soluciona. El asunto es cómo hacemos para factorizar. Acá fórmula resolvente para poder identificar las raíces no tenemos. Ustedes me pueden decir, bueno, con la calculadora podría, pero ahora dejemos de lado la calculadora. Después, por supuesto, va a ser una herramienta útil, pero de pronto el polinomio puede ser de grado 4 y ahí ya la calculadora no me lo resuelve. Y lo que yo quiero que veamos va más allá, ¿no? Aunque tengamos la calculadora, lo que vamos a ver lo necesitamos saber. Entonces vamos a analizar juntos el problema 16. En el problema 16 me dan este polinomio y me preguntan, ¿yo puedo verificar si 2 es raíz? A ver, esta es una pregunta, ¿no? X igual 2. ¿Es raíz? Bueno, para saber si es raíz, claramente, ¿qué hago yo? Y me fijo cuánto vale g de 2. Si g de 2 vale 0, entonces voy a poder afirmar que es una raíz. Entonces, en este caso sería 2 al cubo, menos 5 por 2 al cuadrado, más 2 por 2, más 8. O sea, 8 menos 20, más 4, más 8. Esto me da 16 más 4, 20, menos 20, 0, g de 2 es 0. Entonces, 2 es raíz. ¿Sí? Quiere decir entonces que cuando yo logré encontrar una raíz, yo ahora ya tengo un gran avance. O sea que nuestro primer gran tema va a ser, a partir del polinomio, poder encontrarle en una primera instancia una raíz. Dejémoslo en suspenso, pues vamos a ver cómo. Lo vamos a ir probando, vamos a tener algunas herramientas, pero va a ser muy importante encontrarle una raíz. ¿Pero para qué? Ustedes dirán, y bueno, ¿qué hago con una sola raíz? Bueno, vamos a seguir avanzando. Si x igual 2 es raíz, yo sé que cuando factorice este polinomio, uno de los factores va a ser x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y también sabemos que ese, además de ser un factor del polinomio, también va a ser un divisor del polinomio original. Entonces, fíjense que acá lo que yo voy a hacer, voy a borrar un poquito el pizarrón, es dividir, porque lo que me preguntan es, ¿existirá algún polinomio h de x? Me preguntan acá, ¿no? Tal que g de x se pueda expresar como x menos 2 por h de x. Esto que parece una pregunta tan difícil, en realidad no es tan difícil, porque si yo sé que este paréntesis va a ser un factor, porque va a ser uno de los paréntesis que tenga este polinomio cuando ya esté factorizado, entonces es un divisor. Quiere decir que si yo a g de x lo divido por x menos 2, el resto me va a dar 0. Y acá me va a dar por resultado un polinomio, que va a ser, por ejemplo, ese polinomio h de x, y cuando yo divido, si hago g de x dividido x menos 2, me da esto, quiere decir, como toda división, esto por esto va a ser igual a esto. O sea que esto es cierto, ¿sí? Porque x menos 2 yo ya sé que va a ser un divisor, por todo el camino que venimos transitando y que yo fui resaltando recién, ¿no? Cosas que ya sabíamos de cuadrática y demás. El asunto es cómo hacemos la división. Entonces, para hacer la división,
por única vez yo voy a hacer la división con el desarrollo largo, porque después vamos a aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? ¿En qué consiste? Después vamos a ver en qué consiste la regla de Ruffini. Pero por única vez yo acá les voy a poner, vamos a poner x al cubo, estaba pensando si me va a entrar acá, menos 5x cuadrado más 2x más 8, y lo voy a dividir por x menos 2. Siempre que yo tenga que dividir dos polinomios, este polinomio tiene que estar ordenado de mayor a menor y completo. ¿Qué quiere decir completo? Que si es un polinomio de grado 3, tienen que estar todos los términos que le siguen. Si algún término no estuviese, supónganse que yo tengo un polinomio así, x a la cuarta más 3x cuadrado. Este polinomio es un polinomio de grado 4, pero es incompleto. Faltan términos acá. ¿Por qué faltan esos términos? Y faltan porque el coeficiente es 0. Sería 0x cubo, después más 3x cuadrado, más 0x, más 0. Ahí tengo este polinomio, pero que fue completado, ¿sí? Acá lo completé, agregando con coeficiente 0 los términos que me faltaban. Bueno, siempre que tengamos que dividir, y aunque después no apliquemos este método, y apliquemos Ruffini, esto de completar el polinomio lo vamos a tener que hacer siempre. Bueno, ahora vamos a seguir el algoritmo de la división de números. O sea, si yo tengo que hacer, por ejemplo, no sé, 93 dividido 4, ¿qué hago? Hago primero 9 dividido 4, busco un número que multiplicado por este se acerque a este, ¿no? El más grande que pueda encontrar. Nosotros hacíamos 2 por 4, 8, al 9, 1. Ese al 9, 1 es porque en realidad yo hago 2 por 4, 8 y resto 9 menos 8, 1. Entonces, esta resta, acá la vamos a escribir porque no lo vamos a hacer mentalmente, ¿no? Y acuérdense también que restar es lo mismo que sumar el opuesto. Entonces lo que yo voy a hacer, el mecanismo que yo voy a aplicar es el siguiente. Hago esto por esto, le cambio el signo y después voy a sumar. Acá me quedaría 2 por 4, 8, le cambio el signo, menos 8, y después sumo para hacer la operación que directamente me queda acá planteada. En este caso entonces, primero divido el primer término dividido el primer término. X al cubo dividido x, x al cuadrado. Acá ya tengo el primer término del cociente. ¿Qué hago ahora? Voy a multiplicar esto por esto, lo voy a encolumnar acá para poder después restar. Les dije que multiplico, cambio el signo y sumo. Entonces, miren porque señalo, más por más, cambio el signo y queda menos x cuadrado por x, x cubo. Más por menos, cambio el signo y queda más 2x cuadrado. Y ahora, acá sumo, porque ya cambié los signos, entonces en vez de restar sumo, acuérdense que eso es porque restar es lo mismo que sumar el opuesto. Siempre estos dos primeros términos se me van a cancelar. Y en este caso, menos 5x cuadrado más 2x cuadrado me da menos 3x cuadrado. A continuación, ¿ahora qué hago? Bajo el término que sigue. Así como en esta división, una vez que hice esto, ¿qué hago? Bajo el número que sigue, ¿no? Y continúo todo otra vez. Bueno, acá. Menos dividido más, menos. Menos 3x cuadrado dividido x me queda menos 3x. Menos por más menos, cambio el signo y queda más 3x por x, 3x cuadrado. Menos por menos más, cambio el signo y queda menos 2 por 3, 6x. Simplifico y acá me queda, cancelo, no es que simplifico. 2 menos 6, porque como cambié el signo, ahora sumo, hago la operación que me quedó indicada acá, me queda menos 4x. Bajo el más 8 y a continuación busco el término que me falta. Menos dividido más menos, 4x dividido x me queda 4, y ahora menos por más menos, cambio el signo y queda más 4x. Menos por menos más, cambio el signo y queda menos 8. Y cuando sumo acá me da 0. Quiere decir que al hacer la división, obviamente yo ya sabía que el resto me iba a dar 0, porque sabía que estaba dividiendo por un divisor. Y este es el resultado de la división. Quiere decir que si esto dividido esto me da esto, con resto 0, esto por esto es igual a esto. Entonces, la pregunta que me habían hecho acá al principio
¿Voy a poder encontrar ese polinomio h de x? Sí, ese polinomio, en este caso h de x, es este. Y entonces yo voy a poder decir que, lo escribí con que g de x es igual a x menos 2 por, y en vez de h de x voy a poner esto. O sea, que es el h de x que encontré. X cuadrado menos 3x menos 4. Y fíjense que yo ya acá arranqué con el factoreo. Ya por lo pronto, esto que acá era la suma de 4 términos lo pude expresar como el producto entre dos factores. Y esto lo tengo que seguir después lo vamos a retomar, como seguimos, con este polinomio hasta que me queden todos acá polinomios primos, que no se puedan factorizar más, que solamente se puedan dividir por sí mismos o por el número 1. Es como cuando yo tenía, por ejemplo, el número 12 y digo, lo quiero factorizar. ¿Qué hago? Le busco un divisor a 12, 2. Y después, ¿qué hago? 12 dividido 2, 6. Y expreso, hago la división, ¿no? Y expreso el 12 como el divisor que encontré por el resultado de la división. Después, con el 6 voy a hacer lo mismo. Le voy a buscar un divisor, que es 2, y hago 6 dividido 2, 3. Y expreso el 6 como 2 por 3. Y cuando llegué a esto, ya estos son los factores primos de 12. Entonces acá ya el 12 me quedó factorizado. Bueno, esto mismo es lo que vamos a estar haciendo para que no nos perdamos, para poder factorizar el polinomio. Pero ahora nos vamos a detener en la división. Vamos a dejar en suspenso esto que ya arrancamos para poder factorizar, y vamos a centrarnos en cómo hacer esta división. No vamos a hacer todo este procedimiento que es engorroso, es largo. Y hay una regla que a mí me permite rápidamente obtener esto. Se llama regla de Ruffini. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve la regla de Ruffini? La regla de Ruffini me va a permitir obtener directamente los coeficientes numéricos del resultado. Fíjense que este polinomio que yo obtuve acá, el resultado de la división, en este caso va a ser un polinomio de grado 2, porque si yo divido un polinomio de grado 3 dividido un polinomio de grado 1, el resultado va a ser siempre de un grado menor. O sea, yo ya sé que el resultado de esta división me va a dar un polinomio de grado 2. O sea que si yo ya sé que va a ser un polinomio de grado 2 y le conozco los coeficientes numéricos, entonces puedo determinar enseguida cuál es el resultado. ¿Qué ponemos acá arriba? Acá arriba vamos a poner los coeficientes numéricos, ¿sí?, del polinomio dividendo, que ya está ordenado y acuérdense completo. En este caso está completo, o sea, 1 de x cubo, menos 5, 2 y 8. Acá vamos a poner la raíz del divisor y la raíz del polinomio que yo ya había encontrado, ¿no? Pero en este caso es la raíz del divisor, 2. Obviamente este primer coeficiente siempre va a ser igual al primer coeficiente que tenga acá. Entonces, porque este polinomio acá tiene coeficiente 1. Entonces, el primer coeficiente lo bajo. A continuación hago esto por esto, que me da 2, y sumo. Menos 5 más 2, menos 3. Esto por esto, que me da menos 6, y sumo. En este caso, menos 4. Más por menos menos, 2 por 4, 8. Sumo, me queda 0. Siempre el último número es el resto. Y fíjense que estos son los coeficientes numéricos del resultado de la división, que yo sabía que iba a ser un polinomio de grado 2. Entonces, ¿cuál es el polinomio cociente? Y el polinomio cociente va a ser x al cuadrado menos 3x menos 4. Y de esta manera pude obtener el resultado de la división de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más rápida. De esto se trata la regla de Ruffini. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido. Mírenlo despacito. Al principio parece re difícil, pero cuando uno se pone a hacerlo van a ver que la regla de Ruffini después les va a resultar muy sencilla y va a ser una gran aliada. Esto sí, si tuviéramos que hacer todas las divisiones con este procedimiento sería un chino. Pero bueno, por ahora esto queda en suspenso. Acá es como que arrancamos el factoreo. Lo vamos a retomar después. Pero ya vamos teniendo una idea de por dónde estamos yendo.
buscamos una raíz. ¿Qué hicimos? Buscamos una raíz. Cuando le buscamos la raíz, automáticamente x menos esa raíz, seguro que ya va a ser un factor del polinomio y por lo tanto un divisor. Entonces, ¿qué hago yo? Divido el polinomio original, dividido ese divisor que le encontré. Para eso vamos a aplicar Ruffini, por eso vimos Ruffini y nos detuvimos en Ruffini. Y después expreso el polinomio original como ese divisor por el cociente que encontré. Igual esto después hay que continuarlo, o sea, después acá bueno, ya acá en la cuadrática yo ya sé cómo sigue el factorido, pero no importa. Ahora quería focalizar en Ruffini, vamos a practicar un poquitito Ruffini, por eso en la próxima tarea les voy a mandar unos ejercicios que son de aplicación de Ruffini. Les mando un beso enorme a todos y nos estamos viendo. Chao.